Bueno, ¿cómo están? En este caso, buenas noches. En este video les voy a explicar la segunda parte de la temática de globalización del texto de Joaquín Hirsch, Globalización, Capital y Estado, haciendo un hincapié en algunos conceptos clave y en los temas y en los procesos que realmente son importantes para comprender la globalización. En algún caso les puede parecer un tanto repetitivo con respecto a la clase presencial que hemos tenido sobre el tema y a otras personas les servirá para reforzar si están un poco confundidas, un poco eh, perdidas en relación a la temática. Entonces, la globalización, además de un fenómeno multidimensional, y hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Tanto lo político, lo cultural, lo tecnológico, lo económico, Hirsch menciona que es sobre todo un proceso económico. Y al ser un proceso económico está vinculado con el sistema económico en el que vivimos. Y el sistema económico en el que vivimos y en el que se desarrolla la globalización es el capitalismo. Eh, por lo tanto, están relacionadas tanto el sistema capitalista, que es el sistema económico y de vida que es hegemónico en el mundo, con la globalización como fenómeno o proceso multidimensional. Por lo tanto, para entender el proceso de la globalización hay que entender un poco cómo se desarrolla la dinámica del sistema capitalista en los últimos años, particularmente en el siglo XX, hasta la actualidad, en el siglo XXI. Y en el siglo XX el capitalismo, como sistema económico, se desarrolla desde las crisis que lo atraviesan. Las crisis van marcando diferentes momentos que atraviesa el sistema capitalista y cada crisis que atraviesa el sistema capitalista da lugar a un nuevo modelo de capitalismo. Ese nuevo modelo de capitalismo está acompañado de un proceso económico, tecnológico también diferente. Podríamos imaginar un cuadro de doble entrada donde tengamos dos crisis del capitalismo en el siglo XX. La crisis del 30, que fue muy importante, la más importante de todas, y la crisis de los 70. Cada crisis derivó en un modelo diferente de capitalismo. La crisis del 30 derivó en un modelo de capitalismo denominado estado de bienestar. eh, y la forma de organización de ese modelo político de capitalismo, la forma de organización, me refiero a lo económico y laboral, fue el Fordismo. Entonces esa dupla, estado de bienestar y Fordismo, acompañó o le dio identidad al capitalismo desde la década de los 30 hasta bien entrada la década de los 70 u 80, cuando entra en una nueva crisis. Recordemos, el estado de bienestar es un modelo de capitalismo donde el Estado tiene un rol muy importante. Es un Estado políticamente fuerte, el Estado-nación en el momento más fuerte capaz de su historia. El Estado en términos de una organización política sobre un territorio y que tiene poder. Ese poder del Estado se utiliza para conducir un proceso económico, entonces el Estado interviene mucho en la economía. Funda empresas públicas, por ejemplo en Argentina YPF, luego Aerolíneas Argentinas, ese tipo de empresas públicas, o bien empresas públicas de servicios, o interviene desarrollando factores de la economía que eran necesarias para la seguridad nacional o para el desarrollo del país, por ejemplo, con el acero, con el petróleo o la energía nuclear, o con el transporte, fomentando trenes, infraestructura, eh, o bien interviene en el ámbito laboral, en el conflicto entre el capitalista y el trabajador, entre el capital y el trabajo, ¿no? Entre los sindicatos de obreros y obreras, de trabajadores y
los patrones, los dueños, la burguesía. En ese conflicto social interviene el Estado, arbitrando como mediando para lograr la paz social. Entonces, se logran negociaciones entre las partes, la parte más fuerte que es el capital y la parte más débil relativamente que es el trabajo. Negociaciones paritarias. Se otorgan nuevos derechos sociales, nuevos derechos laborales. Los sindicatos cobran fuerza, las organizaciones de trabajadores cobran más importancia. Esos derechos se traducen en conquistas, ¿no? El aguinaldo, las vacaciones, la hora social, la jornada de trabajo. Todo ese modelo de capitalismo en términos políticos del estado de bienestar se traduce además en una intervención del Estado sobre la sociedad. Es un Estado que fomenta el bienestar, justamente. La salud, el desarrollo de la salud, hospitales, la infancia, los centros de juveniles, la educación. Es una época donde, a partir de la década de los 30 del siglo XX, el Estado favorece la escuela secundaria, la ampliación de la escuela secundaria, o de creación de universidades, en la educación técnica. El Estado se ocupa de los déficits sociales que deja el capitalismo, quizás la desigualdad de ingreso, la problemática del acceso a la vivienda. Entonces se crean muchos barrios para los trabajadores, por ejemplo, en Argentina, Ciudad Evita, barrios planificados para los trabajadores. Eh, en esa situación, el Estado tiene fuertes gastos en términos sociales, mucha inversión en términos sociales. Y en términos económicos y laborales, ese estado de bienestar está acompañado del Fordismo, que es un momento del capitalismo, de su organización o su acumulación diferente, en términos de que el Fordismo es un sistema originalmente industrial, aplicado para todo el trabajo, que implica una ampliación de las masas de asalariados, ¿no? De obreros que trabajan por un salario, fábricas muy grandes, con muchos empleados, organizadas jerárquicamente, con un salario que les permite a los trabajadores poder consumir, sumarse al consumo, se amplía mucho el consumo interno en el mercado interno. Entonces el trabajador puede comprar parte de esas cosas que ayuda a fabricar, por ejemplo, autos, electrodomésticos. Eh, es un momento de mucho empleo, son sociedades con pleno empleo, las sociedades fordistas, donde si bien se introduce tecnología a la producción, esta tecnología todavía no reduce el trabajo humano, más bien necesita más trabajadores. Entonces, esta dupla del capitalismo en la década de los 30 viene a ser una estrategia política del sistema capitalista para evitar la tentación o el peligro de las revoluciones socialistas o comunistas que estallaban en Europa, como fueron la Unión Soviética, y el avance del comunismo en el mundo. La idea políticamente estratégica tiene que ver con contener a los trabajadores e integrarlos dentro del sistema, que sean parte del sistema, que no se quieran ir del sistema económico capitalista, que no lo quieran combatir, que no lo quieran destruir, a lo sumo lo quieran mejorar. Esa, esa dupla maravillosa fue la edad de oro del capitalismo. Duró más o menos 40 años. Atravesó la Segunda Guerra Mundial, atravesó los cambios sociales y culturales posterior a la Segunda Guerra Mundial, eh, y va a ir incorporando cada vez más avances en las técnicas y en la producción y sobre todo en la revolución tecnológica. Va a ir capaz ampliando o modificando algunas escalas de producción. El Fordismo y el capitalismo va a ser cada vez más internacionalizado, donde un producto como un auto, por decir, necesita cada vez más espacios nacionales para producir. Entonces
gracias a las tecnologías que comienzan a generarse, un vehículo se termina fabricando en diferentes partes del mundo y se ensambla en otro lugar. Eso es la internacionalización de la producción. El capitalismo va evolucionando con esa incorporación de tecnología. Eso se va a hacer muy evidente en la década de los 70, cuando estallan las crisis del petróleo, con la inflación en dólares y todo un cambio en la economía mundial. El capitalismo entra en una nueva crisis. Esa crisis va a conducir a un cuestionamiento tanto del estado de bienestar en términos políticos y económicos y un cambio de modelo capitalista. Entonces, a partir de esas crisis, el estado de bienestar comienza a asumir costos muy grandes. La crisis del capitalismo en la década de los 70 lo que genera es mucha inflación y comienza a generar problemas, sobre todo para los sectores industriales que necesitaban del petróleo para producir. El petróleo como fuente de energía más masiva y más barata es lo que va a cambiar el modelo de producción. La crisis del petróleo en la década de los 70, por problemas políticos de geopolítica en Oriente Medio, un poco como está sucediendo ahora entre Israel y sus vecinos, eh, implicó que los precios del petróleo se multiplicaran por 5 o 6 en el plazo de pocos días. Entonces, todas las fuentes de energía derivadas del petróleo son absolutamente volubles a esa situación, o sea, son muy sensibles y todos los costos aumentan. Al aumentar todos los costos, porque piense que con el petróleo y el gas y sus derivados se distribuye casi todo lo que hay en el mundo, todos los alimentos, el transporte, la energía en general, la fabricación de un montón de productos con derivados de petróleo. Cualquier pantalla, cualquier vidrio tiene algún derivado de petróleo, por ejemplo. Mis anteojos, un plástico, cualquier cosa. Eh, Aumentan un montón los costos, se genera mucha inflación y esto va a ser un factor de presión para el estado de bienestar que va a tener muchas demandas sociales y cada vez más gastos sociales y cada vez menos recursos para hacer frente a eso. La problemática del estado de bienestar es que es menos eficaz para hacer frente a las demandas de la sociedad. Y el cuestionamiento que se va a producir entre la década de los 70 y los 80 va a venir de una escuela económica con economistas eh, o líderes que venían de la política o de la economía, sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido, británicos. Esta corriente política económica se va a denominar neoliberal o al neoliberalismo. Van a cuestionar fuertemente el rol y el papel del Estado y van a abogar por reducir y achicar ese papel del Estado y ese rol del Estado, atacar al Estado. Entonces, el gran cambio que se va a dar es que entra en crisis el estado de bienestar entre la década de los 70 y los 80 y van a ganar fuerza y van a ganar consenso las llamadas políticas económicas neoliberales y el tipo de Estado que se va a imponer lentamente, no de un día para el otro, sobre todo entre la década de los fines de los 70, la década de los 80 y la década de los 90, el tipo de Estado que al calor de esas políticas económicas va a ser el Estado neoliberal, justamente, ¿no? Ese modelo neoliberal del capitalismo es un capitalismo más salvaje en términos de que es un capitalismo que va a tratar de ser ilimitado, eh, no regulado por el Estado, la idea de que el mercado, donde se reúnen todas las fuerzas económicas, todos los actores económicos, no tiene que tener regulaciones o las mínimas regulaciones posibles por parte del Estado, que no haya intervenciones del Estado sobre el funcionamiento de la economía y que el Estado se vaya liberando de las cargas que de alguna manera lo hacen funcionar mal. Por ejemplo, las empresas, los servicios públicos, eh, las, eh,
los servicios que brinda a nivel social, la educación, la salud. La idea es que el Estado va a funcionar mejor para la sociedad mientras más pequeño sea, entonces privatiza, entrega a manos privadas, ¿no? Vende a manos privadas parte de sus áreas, o ajusta y despida a los trabajadores que son considerados sobrantes. Y mientras más pequeño, más eficaz y eficiente va a ser. Es la idea del neoliberalismo. El neoliberalismo lo que va a adoptar es un modelo de capitalismo mucho más individualista, fomentando un mercado más competitivo, donde triunfan los más aptos, de alguna manera, donde la competencia la ganan los que más interpretan los cambios, los más fuertes, eh, y donde el mercado, mientras más libre sea de la regulación estatal, mejor va a funcionar. Entonces entra en crisis el estado de bienestar, es cuestionado, es criticado, y lo que gana como modelo en esa caída, en ese derrumbe del estado de bienestar, es el neoliberalismo. Y por otro lado, en términos económicos y laborales, la revolución tecnológica también hace entrar en crisis al Fordismo, y esta revolución tecnológica que se da sobre todo en la década de los 70 y los 80, eh, plantea como modelo otro tipo de sistema de acumulación económica que va a ser el toyotismo, que viene de Japón. Y el toyotismo lo que va a plantear es eh, otro, otra forma de organizar el trabajo y la economía. Va a haber cada vez más internacionalización de la producción, esto que les comentaba antes, más influencias de empresas multinacionales que empiezan a dejar de ser nacionales en términos de una empresa siempre radicada y dirigida desde un mismo lugar, desde un mismo país. Vamos a decir la empresa Quilmes, por ejemplo, de cerveza argentina, en algún momento se vende a un consorcio multinacional que es un poco brasileño, un poco mexicano, un poco español. Las empresas no tienen patria, vamos a decir, ¿no? Son de todo el planeta, se globalizan. La revolución tecnológica promueve la liberación del capital, que ya no va a estar el capital en el marco de un proyecto económico nacional, sino más influenciado por las empresas multinacionales. Eh, Esta revolución tecnológica permite la interconexión en todo el mundo de los circuitos electrónicos, financieros, que permiten que el capital se mueva por todo el planeta libre, sin intervención ni regulación de ningún tipo. Esto es clave para entender la globalización. Eh, entonces, vamos a ir hacia una nueva definición de globalización a partir de esta nueva dupla que es el neoliberalismo y el toyotismo. La globalización como una estrategia política del capital, como lo soluciona la crisis en la que va a entrar el Fordismo y el estado de bienestar. Implica el tránsito libre o la liberación radical del tránsito de mercancías en todo el planeta, del dinero, ¿no? De los servicios que se puedan ofertar y ofrecer en todo el planeta sin fronteras. La destrucción del compromiso que existía en el Fordismo y en el estado de bienestar entre las clases sociales, ¿no? En esta articulación Estado, capital y trabajo. Esas instituciones como las paritarias, los sindicatos, los acuerdos de precios, todo eso va a ser dejado de lado en esta etapa de la globalización. Y la revolución tecnológica va a implicar que se van a empezar a abrir un nuevo tipo de mercados, fuentes de ganancias diferentes también, porque se van a imponer nuevas tecnologías a los procesos de trabajo. El toyotismo impone un nuevo tipo de tecnología, que es la automatización cada vez más creciente y la robótica. Estamos hablando de la plena expansión de la informática y ya en la década de los 80 y los 90 de la revolución de Internet. Cada vez se pueden procesar más rápido los datos, hacer circular más rápido la información y, la automatización y la robótica va a ir reemplazando las fuentes de trabajo en las industrias. Ese desplazamiento del trabajo industrial va a encontrar primero un lugar de trabajo en el área de servicios, digamos, el obrero que pierde trabajo en la fábrica
lo encuentra en el sector servicios, al frente de un almacén, de un taxi, de una empresa crediticia, de un negocio. Pero bueno, eh, luego también la revolución tecnológica va a afectar esos sectores de los servicios y también ahí se va a perder empleo o trabajo. Entonces se comienza a desintegrar todas las políticas del Estado social de bienestar. El capital internacional comienza a trasladarse por todo el planeta buscando los mejores lugares para producir, donde sea más económico, más redituable, donde las ganancias sean más altas, sin importar las condiciones sociales, ambientales para producir. Eh, entonces la globalización se va a transformar en una gran estrategia de política, en una estrategia política del capital, en coordinación con los gobiernos neoliberales. Ahora voy a hablar de esto. El neoliberalismo le va a dar toda una legitimación ideológica a las nuevas condiciones de vida en la globalización. Y la globalización es como un paso más en ese sentido para Hirsch del proyecto capitalista en el marco de la lucha de clases. Es una nueva fase del capitalismo y un rol distinto del Estado.